16. Fusión y sustitución. Al parecer, la divinidad celeste suprema cede su lugar en todas partes a otras realidades religiosas. La morfología de esta sustitución es bastante variada, pero el sentido de todas las sustituciones es parcialmente idéntico. El paso de la trascendencia y la pasividad de los seres celestes a las formas religiosas dinámicas, eficientes, fácilmente accesibles. Podría decirse que asistimos a una caída progresiva de lo sagrado en lo concreto. La vida del hombre y el medio cósmico que inmediatamente le rodea se van impregnando cada vez más de sacralidad. Las creencias en el mana, el orenda, el wakan, etc., el animismo, el totemismo, la devoción a los espíritus de los muertos y a las divinidades locales colocan al hombre en una posición religiosa distinta de la que tenía frente al Ser Supremo Celeste. Hasta la estructura de la experiencia religiosa cambia. Un Daramulum o Tirawa, por ejemplo, se revelan de manera muy distinta que los tótem, las Gramma Devata, los espíritus de los muertos, etc. La sustitución indica siempre el triunfo de las formas dinámicas, dramáticas, ricas en valencias míticas, sobre el Ser Celeste Supremo, noble, pero pasivo y distante. Así, por ejemplo, entre los maoríes de Nueva Zelanda, Rangi, aunque aparece en los mitos, no es objeto de culto, ha ocupado su puesto Tangaroa, el dios supremo del panteón maorí. En Melanesia es muy corriente el mito de los dos hermanos, emprendedor uno y estúpido el otro, las dos fases de la luna, creados por el Ser Celeste Supremo y al que andando el tiempo han sustituido. En general, el Ser Supremo es sustituido por un demiurgo creado por él, que arregla y organiza el mundo en nombre del Ser Supremo y con arreglo de sus dictados, o por una divinidad solar. Así, para algunos pueblos bantúes, el demiurgo, Unkulunkulu, es creador de la raza humana, pero está subordinado al Ser Celeste Supremo, Utixo, aunque con el tiempo éste haya sido eclipsado por aquel. Para los indios Tlingit, costa noreste del Pacífico, la figura divina central es el cuervo, héroe y demiurgo primordial que hace el mundo, o más exactamente, lo organiza, difunde por todas partes la civilización y la cultura, crea y libera al sol, etc. Pero a veces el cuervo hace todo esto por orden de un ser divino superior, del que es hijo, por ejemplo. Para los indios guaraníes Tupi, Tamosi, Tamoy, es el antepasado mítico, el demiurgo solarizado que sustituye al Ser Celeste. En América del Norte, el Ser Supremo Celeste tiende en general a fundirse con la personificación mítica del trueno y del viento, representado como un gran pájaro, el cuervo, etc. El batir de sus alas produce el viento y su lengua es el rayo. El trueno fue desde un principio y ha seguido siendo luego el atributo esencial de las divinidades uránicas. A veces se singulariza y adquiere especial autonomía. Así, por ejemplo, los indios Sioux creen que los astros y los fenómenos meteóricos, el sol, la luna, el rayo sobre todo, están saturados de Wakan. Los indios Kansa dicen que no han visto nunca al dios Wakan, pero que han oído muchas veces su voz en el trueno. Para los Dakotas, Wankantanka es, en efecto, un vocablo para designar al trueno. Bajo el nombre de Wakanda, los Omaha tributan al trueno un verdadero culto. Al principio de la primavera, sobre todo, los hombres suben a las colinas a fumar en su honor y le llevan ofrendas de tabaco. Los algonquinos hacen promesas a Cheveñatan, el hombre de lo alto, cada vez que amenaza un huracán o parece inminente el trueno. Hemos visto que en los rituales de iniciación australianos se anuncia la epifanía del trueno por el ruido del rombo. El mismo instrumento y el mismo ceremonial se han conservado también en los ritos de iniciación órfica. El rayo es en todas las mitologías el arma del dios del cielo, y el lugar en el que el rayo cae se convierte en sagrado. Las personas heridas por el rayo quedan consagradas. El árbol sobre el que caen rayos con más frecuencia, la encina, está investido de los atributos de la divinidad suprema. Baste citar la encina de Zeus, en Dodona, de Júpiter Capitolino, en Roma, la encina de Donar, cerca de Geismar, la encina sagrada de Romowe, en Prusia,
la encina de Perum entre los eslavos, etc. Son muchísimas las creencias difundidas por la tierra entera que se refieren a la santidad del trueno. Se creía incluso que las llamadas piedras del rayo, que generalmente no son sino sílex prehistóricos, eran puntas de la flecha del relámpago y como tales eran veneradas y piadosamente conservadas. Todo lo que cae de las regiones superiores participa de la sacralidad uránica. Por eso se veneraba a los meteoritos, que estaban abundantemente impregnados de sacralidad sideral. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.